¿Está la Iglesia Católica en peligro? ¿Y por qué lo digo? Por el caso de las monjas de Belorado y muchos otros religiosos e incluso laicos que se han salido de la Santa Iglesia Católica por la actual crisis que está atravesando la Santa Iglesia Católica, una de las peores en sus más de 2000 años de historia, desde que Cristo la fundó sobre el apóstol Pedro, y que se van para extremos a seguir falsos obispos, falsos sacerdotes, o se van para el protestantismo, para el luteranismo, el anglicanismo, todas esas distintas denominaciones evangélicas y cristianas. Porque si bien no debemos estar en comunión con Jorge Mario Bergoglio, porque Jorge Mario Bergoglio es un hereje manifiesto, Jorge Mario Bergoglio está enseñando un evangelio distinto al enseñado por Cristo y los apóstoles. Y si estamos en comunión con Jorge Mario Bergoglio, también pasaríamos a ser herejes, seríamos anatemas, estaríamos excomulgados de la Santa Iglesia Católica. Pero si nos vamos para el otro extremo, a seguir esos falsos obispos, falsos sacerdotes, o para estas falsas iglesias protestantes, anglicanas, luteranas, evangélicas y cristianas, también estamos fuera de la iglesia que fundó Cristo sobre el apóstol Pedro, que es la Santa Iglesia Católica. Por eso la pregunta: ¿está la Iglesia Católica en peligro? No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios. 3 meses después del cisma de Belorado, las dudas sobre lo que ocurrirá con las esclarisas siguen en el aire. ¿Tendrán que abandonar el convento? ¿Cómo está la situación judicial? Algunas de las preguntas que por ahora siguen sin respuesta. 3 meses después del cisma, las 10 exmonjas continúan en el monasterio de Santa Clara de Belorado, junto con las 5 religiosas no excomulgadas, y niegan que sean ocupas, ya que, según aseguran, la propiedad de los inmuebles, también los de Derio y Orduña, es de la sociedad civil que han creado para sustituir a la religiosa. Sin embargo, el arzobispado de Burgos sostiene que la propiedad recae en la comunidad religiosa que ahora conforman las 5 monjas no excomulgadas, junto con otras 3 que, si bien no están en el convento, siguen siendo parte del monasterio, por lo que serán los jueces quienes resuelvan la controversia. Y en manos de los jueces también quedará un posible desahucio. De momento, el arzobispado no ha iniciado ningún procedimiento judicial y agosto es un mes inhábil, aunque sí ha solicitado un informe para valorar la vulnerabilidad de las monjas, ya que afirman estar trabajando en todos los escenarios posibles. Mientras tanto, las esclarisas han estrenado un nuevo asistente espiritual. Se trata del falso obispo Rodrigo Henrique Ribeiro da Silva, sedevacantista brasileño que lidera la Sociedad de San José, quien, según anunció su portavoz en el canal de YouTube Controversia Católica, ha viajado a Belorado. El pasado 13 de mayo de 2024, las exmonjas daban a conocer un manifiesto católico firmado por la abadesa del monasterio de Santa Clara de Belorado, en el que anunciaba que su comunidad religiosa abandonaba la Iglesia Católica. Las hasta entonces monjas clarisas de clausura anunciaban que rechazaban el Concilio Vaticano II e insistían en que a partir de Pío XII todos los papas son herejes, incluido Jorge Mario Bergoglio, alias el Papa Francisco.
Estas monjitas clarisas no aceptan el Concilio Vaticano II. Bueno, yo tampoco acepto el Concilio Vaticano II, pero hay una diferencia entre reconocer y aceptar. En mi caso, reconozco el Concilio Vaticano II, porque lo hizo la Santa Iglesia Católica. Así a nosotros no nos guste, pero no debemos aceptar las conclusiones del Concilio Vaticano II, porque ¿cómo vamos a aceptar un concilio hecho y construido por masones? Estoy hablando de Juan XXIII y Pablo VI, dos masones. Ahora, ¿qué salió del Concilio Vaticano II? No salió nada bueno. Se sepultó la misa tridentina, dando paso a esa misa del Novus Ordo, que si bien era una misa válida, esta misa del Novus Ordo promovía la herejía, y eso fue lo que vimos a lo largo de todos estos años. Herejía tras herejía en la misa de ese Novus Ordo. Y hoy tenemos que Jorge Mario Bergoglio y todos los que acompañan a Jorge Mario Bergoglio, es decir, este grupo de reformistas y modernistas, han introducido en la Santa Misa herejía, blasfemia, sacrilegio y una total apostasía. En cuanto a los papas después del Concilio Vaticano II, pues lastimosamente todos han cometido algún tipo de herejía, unos más que otros. Por ejemplo, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Hay que reconocer que estos dos papas cometieron herejías, como es el caso de ese falso ecumenismo, pero Juan Pablo II y Benedicto XVI, a pesar de eso, son papas legítimos. En el caso de Juan XXIII, que fue el que convocó el Concilio Vaticano II, y Pablo VI, se sabe que estos dos personajes eran masones, pero aún así fueron elegidos en un cónclave por unos cardenales que hacían parte de la Iglesia Católica. Usurparon la silla de Pedro, eso es obvio, porque un masón no puede ser papa de la Iglesia Católica, pero a pesar de que usurparon la silla de Pedro, estos papas fueron elegidos por representantes de la Iglesia Católica. Y tenemos a Jorge Mario Bergoglio, que además de ser un masón, un Rosacruz, Jorge Mario Bergoglio también es un criptojudío. Es decir, Jorge Mario Bergoglio no es católico. Y si Jorge Mario Bergoglio es un criptojudío y no es católico y además es también un masón, obviamente tampoco puede ser papa de la Iglesia Católica. Jorge Mario Bergoglio también es un usurpador de la silla de Pedro, pero desde el punto de vista terrenal, lastimosamente Jorge Mario Bergoglio fue elegido en un cónclave por un grupo de cardenales que, aunque conocían el plan de los masones, el plan de esa izquierda marxista y comunista de los Estados Unidos, junto a esa izquierda comunista y marxista europea, en donde tenemos la mafia de San Galo, que presionaron ese cónclave de 2013 para que saliera electo Jorge Mario Bergoglio, y antes habían presionado a Benedicto XVI para que renunciara a su cargo. Aún así, Jorge Mario Bergoglio fue elegido por un grupo de cardenales que pertenecen y pertenecían a la Santa Iglesia Católica. Así que desde el punto de vista terrenal, Jorge Mario Bergoglio es papa de la Iglesia Católica. Guste o no nos guste, el caso es que se tendría que llevar un juicio desde el punto de vista de los tribunales eclesiásticos para determinar que efectivamente Jorge Mario Bergoglio usurpó la silla de Pedro y fue elegido papa de la Iglesia Católica no canónicamente. Así que, de cierta manera, la silla de Pedro no ha estado vacante, al menos yo no me considero sedevacantista. No obstante, acá hay que tener claridad en una cosa, y es que debemos tener firmeza en nuestras decisiones. ¿Y por qué les digo esto? Porque no debemos estar en comunión en este momento con Jorge Mario Bergoglio,
porque Jorge Mario Bergoglio es un abierto hereje y además está enseñando un evangelio distinto al enseñado por Cristo y los apóstoles. Y por tanto, Jorge Mario Bergoglio está excomulgado y es anatema, es decir, está fuera de la Santa Iglesia Católica. Y todos aquellos que estén en comunión con Jorge Mario Bergoglio también pasan a ser herejes y anatemas. Es decir, también estarían fuera de la Iglesia Católica. Pero por el otro lado, no debemos salirnos de la Santa Iglesia Católica para irnos detrás de falsos sacerdotes, falsos obispos, o peor aún, para irnos a estas falsas iglesias protestantes, anglicanas, luteranas, cristianas, evangélicas, porque también esas religiones están fuera de la Santa Iglesia Católica. Es decir, por un lado, los que siguen a Jorge Mario Bergoglio, incluido Jorge Mario Bergoglio, y los que se salen de la Santa Iglesia Católica para ir detrás de falsos obispos, falsos sacerdotes y falsas religiones, son anticristos. De esta manera, estas monjitas de velorado, excomulgadas de la Santa Iglesia Católica, para consumar su salida de la Santa Iglesia Católica, se ponían bajo la jurisdicción de la Pía Unión Santi Pauli Apostoli, liderada por Pablo de Rojas, un supuesto falso obispo, excomulgado en 2019. Es decir, este supuesto falso obispo fue excomulgado bajo el pontificado de Jorge Mario Bergoglio. Y Jorge Mario Bergoglio realmente no puede excomulgar a nadie, a ningún sacerdote, obispo, cardenal e incluso laico, porque el mismo Jorge Mario Bergoglio y todos los que están en comunión con Jorge Mario Bergoglio son anatemas y están excomulgados de la Santa Iglesia Católica, así que no pueden excomulgar a nadie. Pero este supuesto falso obispo se instalaba en el convento junto con su acólito José Caesero, excoltenero y guía espiritual de las religiosas y autoerigido portavoz. El convento de Santa Clara se convirtió de esta manera en un plato de televisión, con los medios apostados a sus puertas y con José Caesero intentando explicar las razones de las religiosas, fruto de profundas reflexiones y de ámbito únicamente teológico. Sin embargo, las hermanas de Vitoria sitúan el origen del conflicto en la falta de dinero y, en concreto, en dos decisiones de la Santa Sede, que de Santa Sede no tiene absolutamente nada en este momento. Su negativa a permitir la venta del monasterio de Derio a bajo precio y conseguir así el dinero para comprar el de Orduña, y el rechazo a que un benefactor buscado por la Pía Unión mediara en la compra del cenobio. Un total conflicto, confusión, incluso esto se convierte en un caos que única y exclusivamente favorece a Jorge Mario Bergoglio. Y ahora, 3 meses después de la salida de la Santa Iglesia Católica, las monjas han encontrado otro asesor espiritual, Rodrigo Enrique Ribeiro da Silva, el nuevo falso obispo que conquista a las monjas de Velorado, brasileño, fan de Hitler y devoto de Trump. Las monjas de Velorado ya tienen un nuevo obispo. Se trata de Rodrigo Enrique Ribeiro da Silva. Con 33 años se ha convertido en el guía espiritual de las excomulgadas 3 meses después de su salida de la Iglesia Católica. El brasileño ha sido ordenado por el estadounidense Daniel Dolan en 2021 y desde hace unas semanas orienta a las esclarisas. El nuevo Papa de Velorado, además de trumpista, sigue la doctrina sedevacantista, es decir, que reniega del Concilio Vaticano II y no reconocen a ningún papa posterior a Pío XII, al igual que hacen las exmonjas, y califican a Bergoglio como el gran hereje. Pero da Silva va un paso más allá, ha venerado a Adolfo Hitler. Son varias las imágenes en las que posa junto a cuadros del líder nazi. A través de Instagram ha apadrinado posicionamientos neonazis, mezclando la piedad católica con frases de Hitler y Franco. Da Silva nació en 1991 en Recife, al norte de Brasil,
y con tan solo 15 años ingresó al seminario menor de la diócesis Pernambuco, Recife. Sin embargo, su tiempo en el seminario fue corto. Tras ser expulsado, se refugió en un monasterio benedictino tradicionalista, en el que pasó a otro seminario ultra en Francia. En 2017 fue ordenado sacerdote por Richard Williamson, uno de los 4 obispos lefebrianos, pero más tarde acabó expulsado de la congregación fundada por Lefebvre tras negar el holocausto nazi. La relación duró apenas un año y Williamson acabó echando al brasileño. Lo consideraba demasiado ultra. En 2021, otro falso obispo ordenado por Lefebvre, Daniel Dolan, ordenaba a su vez a Da Silva como obispo en Ohio. Ambos crearon un seminario ultra en Brasil, el de San José, donde Da Silva ejerce como rector, y fue a través de este que entraron en contacto con las monjas de Belorado, una vez que éstas publicaron su famoso Manifiesto Católico, en el que anunciaban su salida de la Santa Iglesia Católica. Da Silva, este supuesto obispo, de esta manera sigue orientando espiritualmente a estas monjitas de Belorado, monjitas que están excomulgadas de la Santa Iglesia Católica. Pero acá hay que decirlo abiertamente. Este señor Da Silva es un falso obispo, porque está fuera de la Santa Iglesia Católica y se fue a buscar cosas que no debía buscar en otra parte, en vez de quedarse dentro de la Santa Iglesia Católica defendiendo la sana doctrina. Es válido que renieguen contra el Concilio Vaticano II y que no lo acepten, porque yo tampoco acepto el Concilio Vaticano II, en lo absoluto, porque no voy a aceptar un concilio masón. Pero debemos reconocer que el Concilio Vaticano II fue construido y hecho por integrantes de la Santa Iglesia Católica, así a nosotros no nos gusten, como es el caso de Juan XXIII, Pablo VI, Aníbal Bunini, abiertos masones. Aún así, hay que reconocer que el Concilio Vaticano II hace parte de la Santa Iglesia Católica, pero no debemos aceptarlo, porque todo lo que arrojó el Concilio Vaticano II son solo herejías, blasfemias, sacrilegio, apostasía. Nada bueno salió del Concilio Vaticano II, porque es un concilio masón. Pero eso no quiere decir que debemos salirnos de la Santa Iglesia Católica para irnos a extremos, a buscar cosas que no tenemos que buscar en otra parte. Debemos quedarnos dentro de la Santa Iglesia Católica defendiendo la sana doctrina, defendiendo la Santa Misa, defendiendo la Eucaristía, defendiendo el Evangelio de Cristo. Y no debemos seguir a falsos obispos, no debemos seguir a líderes religiosos que nieguen dogmas de la Santa Iglesia Católica. Debemos quedarnos dentro de la Santa Iglesia Católica, firmes en la fe, con nuestro Señor Jesucristo, en esta batalla espiritual contra las fuerzas de la oscuridad. Obviamente, no debemos estar en comunión con Jorge Mario Bergoglio, porque Jorge Mario Bergoglio es un hereje y también es anatema, porque está enseñando un evangelio distinto al enseñado por Cristo y los apóstoles, y por tanto Bergoglio y todos los que están en comunión con Jorge Mario Bergoglio son herejes y anatemas, es decir, están fuera de la Santa Iglesia Católica, son anticristos. Pero si yo me salgo de la Santa Iglesia Católica para irme detrás de falsos obispos, para irme detrás de falsas congregaciones, para irme detrás de sectas, o peor aún, salirme de la Santa Iglesia Católica para irme a falsas religiones como el protestantismo, luteranismo, anglicanismo, esas distintas denominaciones cristianas y evangélicas, también paso a ser un anticristo. Y todos esos anticristos son los que están atacando la verdadera iglesia que fundó Cristo sobre el apóstol Pedro, es decir, ese remanente fiel católico que sigue fielmente las enseñanzas de Cristo, su evangelio. Sigue las enseñanzas de la Santísima Virgen María, quien nos dice
hagan lo que Jesús, mi hijo, les diga, les ordene. Esos católicos en ese remanente fiel que cumplimos la ley de nuestro Padre Creador. Ahí debemos estar, dentro de la Santa Iglesia Católica, firmes, en línea recta, porque fueron Jorge Mario Bergoglio y todos los que están en comunión con Jorge Mario Bergoglio los que se salieron voluntariamente de la Santa Iglesia Católica al rechazar el Evangelio de Cristo, al rechazar la doctrina de los apóstoles, al rechazar la ley de nuestro Padre Creador. Son anatemas y son herejes, son anticristos. Pero por el otro lado, yo no debo salirme de la Santa Iglesia Católica para irme detrás de falsos dogmas, de falsas sectas, falsas religiones, falsos obispos, falsos sacerdotes. No, señores, debemos seguir firmes con Jesús, debemos seguir firmes en la Santa Iglesia Católica, y en su momento nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Creador separará visiblemente el trigo bueno de la cizaña mala, y de esta manera visiblemente podremos observar la falsa iglesia del anticristo y por el otro lado esa verdadera iglesia, ese remanente fiel católico. Así que no se dejen engañar y despierten, porque estas aves rapaces, estos lobos rapaces, estos falsos maestros, estos falsos profetas, están tratando de engañar a millones de católicos en el mundo y a la humanidad entera para que adoren a la bestia. De igual forma, están engañando a millones de personas en el mundo para que hagan parte de esa falsa iglesia del anticristo. E igualmente, hagan parte de ese nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial en donde todos llevarán un símbolo que identificará ese nuevo orden mundial. Y luego llegará la marca de la bestia, en donde esa marca de la bestia esclavizará a millones de personas, llevándolos a la condenación eterna. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios.